Buenas noches a todos. Estoy por acá. Quisiera que el equipo me confirme si me escuchan bien. Súper. Gracias. Listo. Bueno, gracias. Hola a todos. Sé que es un poco tarde, pero también decidimos dedicarle este tiempo, este horario, ya que estamos un poco más relajados, estamos de pronto de camino a casa, entonces al final se nos convierte en un espacio donde podamos concentrarnos y escuchar ese tipo de información y entregar conocimiento y construirlo. Y bueno, hola a todos, bienvenidos a este espacio. Este espacio lo creamos para líderes, empresarios, emprendedores, personas que están todo el tiempo en la lucha en construir un negocio, en hacerlo crecer, desde su rol, desde su experiencia e historia, han inspirado o inspiran a hacer que sus negocios, empresas y estructuras crezcan desde la autenticidad y pues de la transmisión de confianza. Para los que no me conocen, soy Mónica Pinzón Villegas, soy estratega, soy apasionada de inteligencia artificial, mentora, soy fundadora y directora de Icónica Growth Strategy Marketing. Es una firma consultora, ya llevamos 13 años en el mercado, que hemos ayudado o que ayudamos aún, ¿no?, a empresas y a marcas a conectar con su propósito, a generar impacto real, desde una mirada sostenible y sustentable ante todo. Por eso hoy nos genera pues mucha emoción tener con nosotros a alguien que admiramos por su constancia, por su enfoque humano, por su capacidad de transformación, el cual nos va a hablar, nos va a entregar ese conocimiento de una estrategia muy importante el día de hoy y que, bueno, venimos construyendo como este camino desde hace ya varios años, pero al final estamos en un mercado cada día más que estamos buscando más relevancia, ¿cierto? Entonces, para nosotros es supremamente importante el tema. Leo Parra, voy a hacer una introducción pequeña de Leo. Gracias por estar acá, abrirnos este espacio, por compartir tu conocimiento. Leo es mentor, es conferencista y una de las voces más sólidas cuando hablamos de no solo marca personal, sino también una marca personal consciente. Ahora más adelante vamos a desglosar este concepto. Es un tema que hoy más que nunca necesitamos entender por el tema de la relevancia, necesitamos interiorizar, aplicarlo y vivirlo, porque al final como líderes o como dueños de negocio necesitamos entregar todo el conocimiento que tengamos de nuestras marcas, de las compañías para las cuales trabajamos, a los usuarios, a los clientes, para que ellos puedan interiorizar lo que nosotros hacemos. Y asimismo, pues eso va a generar una confianza, porque si al final no generamos confianza y le entregamos esta información, o nos hacemos tan relevantes, pues estamos solamente trabajando con algunas tácticas o estrategias que han funcionado y que funcionan efectivamente, pero al final lo que necesitamos es que nuestra marca hable por sí, ¿va? Entonces, pues nada, prepárense pues para una charla bastante auténtica, aterrizada, la trabajamos muy bien para que efectivamente para que nuestras audiencias, nuestra comunidad pueda, después de esta charla, pueda salir a aplicar lo que estamos viendo, ¿cierto? Entonces va a ser muy inspiradora, la verdad, y pues nada, esperamos que lo aprovechen. De aquí en adelante iremos entregando conocimiento en estos espacios para que nos sigan acompañando. Entonces, pues nada,
Sin más introducción, voy a darle el paso a Leo. Leo, hola, hola, ¿cómo estás? Ya te abro el micrófono. Moni, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Súper contenta de que estés acá. Muchas gracias de verdad por darnos este espacio. Para nosotros es de supremamente valor, mucho valor, porque pues ya por la introducción que hicimos, entonces espero que este sea un espacio de muchos que nos puedas acompañar y entregarnos ese conocimiento que llevas trabajando por tantos años. Entonces, pues nada, ahora sí, es todo tuyo. Claro que Gracias. sí. No, muchísimas gracias por este espacio. De verdad que es bastante grato que podamos compartir estos espacios para seguir compartiendo experiencia, seguir compartiendo conocimiento que definitivamente debemos y podemos estar aplicando hoy en día para nuestros negocios, para nuestra vida personal y nuestra vida profesional. Entonces creo que ese es uno de los propósitos que hoy me mueven y bueno, por eso estamos aquí. Bueno, de nuevo, muchas gracias por la invitación. Leo, gracias a ti. Bueno, cuéntanos un poco sobre ti, así rápidamente, y luego ya empezamos a entrar en materia pues de la charla, el tema de la charla de hoy. Bueno, Cuéntanos. básicamente yo hoy en día me considero un empedernido de la marca personal. Yo soy un fanático de la marca personal. Considero que es el mejor activo que podemos hoy en día cultivar para poder generar otro tipo de soluciones, otro tipo de propuestas, otro tipo de lo que ustedes se imaginen, ¿sí? La marca personal es algo que nos acompaña para todos. Definitivamente hay personas para las que la marca personal es fundamental, hay otras personas que no lo necesitan, eso lo iremos viendo ahorita más adelante, pero básicamente la marca personal es algo que se ha convertido en el eje de mi vida para poder trabajar no solo cosas a nivel personal, sino también otros negocios, porque es el mejor apalancamiento que yo puedo hacer para todos los N negocios o las personas pueden hacer utilizar para mover todos sus negocios, una, 10, 20, 100 empresas, los que tengan, o cualquier otro proyecto que tengan. ¿Por qué? Porque básicamente la marca personal tiene algo que no tienen las marcas corporativas y es el rostro, esto que ustedes ven aquí, que suele ser único en el mundo. Así tengas un hermano gemelo, tu rostro suele ser único. Y ese rostro es lo que definitivamente genera confianza y credibilidad en las demás personas. Cuando yo veo la cara de Mónica y confío en ella, digo, ok, yo confío en esto, lo que me están diciendo, lo que me están contando y vamos para adelante. Entonces, eso hace parte de mi vida hoy por hoy. Y bueno, pues nos dedicamos a ayudar a las personas en diferentes formatos, a las empresas y pues bueno, aquí estamos con ustedes esta noche. Bueno, entonces vamos a empezar por paso a paso. Entonces vamos a desglosar un poco el tema. Cuando estamos hablando de que es una marca personal consciente, quiero que nos expliques un poco qué diferencia hay entre tener una marca y ser una marca, ¿sí? Para entrar como en temas de ya, que es una marca personal consciente, porque normalmente nosotros escuchamos una marca personal, personal brand, lo que es como se quiera decir, pero explícanos eso, esa diferencia, tener una marca y ser una marca, por favor. Ok, bueno, hay algo un poquito más arriba y es cuando hablamos de lo que es una marca corporativa o una marca personal, que suele ser dos conceptos que están muy arraigados a la gente que vive dentro del mundo del marketing y ahí digamos que ahí es importante aclarar eso. Una marca corporativa es todo lo que no lleva tu nombre, ¿vale? Ajá, Voy a poner un ejemplo, Jeff Bezos es una marca personal y su marca corporativa es Amazon. ¿Sí? Steve Jobs en su momento, él era la marca personal y su marca corporativa era Apple. ¿Listo? ajá. ¿Cuál es la pregunta que yo debería hacerme para saber si tengo una marca personal o una marca corporativa? Es si ambas cosas hacen lo mismo. Generalmente hacen cosas diferentes, por eso se consolida una marca corporativa y una marca personal, ¿vale? Es decir, Steve Jobs en su momento pues tenía su empresa que creaba celulares, tecnología y demás, pero él, si te das cuenta, llegó un momento donde empezó a hacer otro tipo de actividades pues que van de la mano con lo que él hacía en su empresa. Entonces, eso nos permite a nosotros crear ese espacio. Ahora, cuando llegamos a qué es si soy una marca o tengo una marca. Y un ejemplo que siempre utilizo en esto es mi mamá. Mi mamá es una señora de 60 y pico de años y hoy por hoy le interesa pasársela con sus hermanos, con sus nietos y que nosotros, sus hijos, seamos felices y ya está. O sea, Ella puede ser una marca, es una marca,
pero no necesita convertirse en una marca que genere otro tipo de impacto. Su impacto es muy familiar, muy cerrado, 10 personas y hasta luego. Pero ¿qué pasa cuando Leo, su hijo mayor, decide construir una marca personal? ¿Sí? Y eso se da obviamente porque hay un propósito detrás. Entonces, eso me lleva a mí a trabajar en otro tipo de habilidades, de conceptos, donde empiezo a construir una marca personal. Y hay un concepto que yo traigo a esto y es la construcción de un personaje. ¿Por qué? Claro. Porque más adelante lo vamos a ver cuáles son esas características de una marca personal, pero yo finalmente termino construyendo un personaje desde la esencia. Es decir, esta persona que ustedes están viendo en pantalla, pues soy el mismo del día a día, el que corre con sus hijos para arriba, para abajo, el que lava loza, el que todo, ese es Leo, Ese es ¿vale? tu día. Totalmente. Pero lo que estamos haciendo es que estamos generando un impacto diferente porque hay un propósito detrás que nos mueve a eso, ¿vale? Entonces, cuando yo entiendo eso, pues empiezo a trabajar en la construcción de una marca personal. Y cuando traigo la palabra consciente, las cosas cambian considerablemente. ¿Por qué? Perfecto. ¿Cómo ¿Por qué? defines esta marca personal consciente? Exacto. ¿Por qué? Porque todas las personas podemos dejar huella en las personas. Mi mamá deja huella en sus hermanas, en sus amigas, en sus hijos. Es inherente al ser humano que uno conozca a alguien y deje una huella positiva o negativa. Una se diluye más en el tiempo que en otras. O sea, mi abuela murió hace 10 años y todavía la recuerdo, pero habrá gente que la olvidó al otro día. No pasa nada, pero siempre que conectamos con una persona, dejamos una huella, ¿vale? Pero ¿qué Ajá. pasa cuando tú traes el tema de la conciencia a este concepto de la marca personal? Y el ejemplo es sencillo. Si tú eres consciente que debes lavarte los dientes 3 veces, mínimo 3 veces al día para mantener una higiene bucal, lo haces. Pase lo Perfecto. que pase, tú cargas el cepillo, cargas la crema, entras al baño del centro comercial, donde sea, tú lavas tus dientes y los mantienes de la manera correcta porque entiendes y eres consciente de la importancia de hacerlo. Lo Claro. mismo sucede con la marca personal. Si tú Ujú. eres consciente del propósito que estás cumpliendo, entonces entras a hacer y a ejecutar lo que tienes que hacer cuando lo tienes que hacer. Y fue una de las cosas que me sucedió a mí hace 7 años. Estaba yo un 1 de enero en la casa de mis padres y me busqué en internet. Vamos a buscar quién es Leo Parra. Y resulta que yo ya tenía para esa época, no sé, 12, 13 años de experiencia pues en el mundo digital, ya estaba trabajando en el tema de marketing, ya sabía mucho de cómo funcionaba todo este tema de los negocios en digital, pero resulta que Leo Parra, este que ustedes están viendo hoy, no aparecía en internet, era un completo desconocido. Entonces, eso me hizo cuestionar bastante el tema, empecé a investigar y empecé a elevar mi nivel de conciencia para empezar a hacer lo que tuviese que hacer para Ser alcanzar, relevante. para ser Ujú. relevante y alcanzar esas personas que ya lo estaban siendo y llevaban muchos más años. Claro. Entonces empezamos a meter temas de estrategia, conceptos de marketing, de tecnología, de networking y empezamos a hacerlos como se tienen que hacer. Entonces, por ejemplo, si tú me dices, Leo, es que vamos a ir a un evento donde van a estar los empresarios más top de este país y tienes que relacionarte con ellos. Yo tengo dos opciones. Si tengo el suficiente nivel de conciencia, como sea, voy a ese evento, pero pudiera decir no voy, ¿sí? Y está dentro de mis opciones. Las personas que no van es porque no tienen ese nivel de conciencia tan elevado para entender la importancia de tener que asistir a ese evento. ¿Me hago entender? Claro. Ser congruente también con lo que estás queriendo hacer, porque Correcto. si tú quieres ser una marca personal o ser un líder o hablar o comunicar lo que tu compañía o lo que haces o tu propósito, ¿cierto? Y al final entonces no lo estás haciendo por eso, porque no está siendo visible, tu día a día, digamos que al levantarte en la mañana no estás teniendo como esa congruencia de hago 3, 4 temas o puntos o tips o pasos para ir construyendo esta marca que tú estás hablando de ser una marca consciente. Yo quiero llegar a este punto y voy a hacer estas 3, 4, 5, 6 estrategias, ¿cierto? Es como cuando tú entras al Ujú. gimnasio, Ajá, hacer de cuenta que tú vas al médico y de hecho a mí me sí, pasa mucho que llega la gente y me dice, Leo, es que yo quiero hacer 10 cosas. Bueno, vamos a hacer esas 10 cosas y arrancan una y en la segunda se quedan. Y es claro, porque el nivel de conciencia todavía no está lo suficientemente elevado. Entonces tú vas al claro, médico hoy y te dice, Moni, tú tienes sobrepeso.
y tienes una enfermedad X. ¿Qué hay que hacer, doctor? Tienes que empezar a comer de esta manera, tienes que ir al gimnasio mínimo 3 días a la semana, tienes que dormir 8 horas y tú tienes dos opciones. O elevas tu nivel de conciencia y empiezas a hacer eso porque es importante para tu vida, o no lo haces. Y empiezas a prolongarlo en el tiempo. Entonces, yo he conocido gente que me han dicho, Leo, yo quiero esto y quiero verme así, y pasan los años y dilatan ese tipo de cosas. Entonces, cuando eso se dilata, pues digamos que no se tienen los resultados en el tiempo que tú estás esperando. Ok, perfecto. Entonces, pues claro, lo que nosotros veníamos haciendo en su momento es tener una marca personal tradicional, o sea, Total. diferente a lo que se estás transmitiendo tú hoy. O sea, la parte tradicional lo estábamos dejando como, ok, yo puedo tener una marca, sí, puedo ser líder, puedo salir en algunas de las contenidos que tiene mi compañía, pero al final, cuando necesitamos que salgamos en medios, ve tú la de comunicaciones, por favor, y habla, transmite este mensaje, ¿sí? O la de mercadeo y ya, transmítelo y yo ya estoy acá haciendo lo que tengo que hacer como jefe, ¿sí? ¿Estamos bien? Esa es Sí, la tradicional. sí. Perfecto. Oye, Y pero también tiene que ver, que tiene que ver con el ego, porque es que también como yo como líder, yo como dueño de negocio, egocentrista, pues con todos los poderes, también esto puede chocar un poco con el propósito que tiene una marca consciente, ¿no? lo que sucede es que nosotros tenemos un concepto errado de qué es el ego. Ajá, Por ejemplo, si yo hoy te digo que voy a poner un ejemplo, soy el mejor haciendo posicionamiento web, ¿sí? sí, O soy uno de los mejores, van a decir, uy, es que Leo es como egocentrista porque mire, es que uno de los mejores, ¿sí? Lo sí. que sucede es que yo pongo ese conocimiento que tengo al servicio de mi comunidad, ¿vale? Ujú. Entonces, cuando tú entiendes que eres el mejor en algo y lo pones al servicio de la comunidad y te acercas a la comunidad, lo que estás haciendo es haciendo uso de tu ego positivo, ¿vale? Ajá, sí. Con este ego positivo, tú entiendes que eres el mejor y tienes que poner eso al servicio de una comunidad, de un grupo de empresarios, de quien sea, para que ellos se beneficien de ese conocimiento y esa experiencia que tú tienes en un tema, ¿vale? Pero, ¿qué es Ujú. lo que pasa? Que es el ego negativo, y el ego negativo es que yo digo, soy el mejor en eso. ¿Y saben qué? Les voy a enseñar porque soy el mejor, y yo Porque soy el mejor. soy el único que sabe. Entonces, pues miren a ver ustedes cómo hacen. Esas actitudes lo que hacen es que están elevando el ego, está funcionando el ego negativo y te está alejando de la comunidad. Te está alejando de esa audiencia a quien tú deberías o podrías estar ayudando y no lo estás haciendo. Entonces, ahí sí hay un ego positivo que se está pronunciando. Pero cuando uno usa el ego de manera positiva, y el ejemplo que tú dices es importantísimo. Oye, mira, Mónica, invitaron a la empresa para que salgamos en medios. Y lo primero que hace uno es retroceder, ¿no? No, yo no puedo. Sí. No, yo no sé hablar en público. No, es que yo no sabría qué decir. Y ese es tu ego positivo yéndose al piso, yéndose al piso. Si tu ego Mm. positivo saliera a flote, tú dices, no, pero yo sí puedo. Y de pronto no seré la mejor hablando en público, pero me preparo, ¿sí? Claro, Mira, a mí hace 3 años, sí, sí. 3 años, llego yo a Atlanta y me invitan a dar una conferencia en inglés. Es la única conferencia en inglés que he dado. 18 Ajá, minutos, ¿vale? Y entonces, cuando me invitan a dar la conferencia, yo lo primero es entrar en pánico. Pero lo que hice fue aprovechar ese concepto que te acabo de dar y decir, no, yo sí puedo hacerlo. Y contraté un coach en inglés para que me ayudara a preparar la conferencia en inglés. Yo la preparé en español y esta persona me ayudó a montarla en inglés. Porque correcto. yo entendí que podía hacerlo y tenía el conocimiento y la experiencia en el tema que iba a decir para poder hacerlo. Salí, ya estaba preparando en temas de public speaking y salí y la saqué adelante. Pero si no hubiese tenido ese ego positivo a flote, no lo hago. De hecho, me pasó 5 años atrás. La misma invitación, la misma empresa, y yo le dije, no, es que la verdad es que no, no, No no estoy preparado. estoy preparado, Sorry. y dejé hasta ahí. Cuando me hacen Correcto. la segunda invitación, yo dije, no, sí puedo hacerlo, ¿sí? Entonces, ahí es donde tenemos un concepto errado que nos inculcaron de niño, que cuando tú dices que eres el mejor, eres un egocentrista. Y no necesariamente es así. Lo que pasa es que depende de cuál es el impacto que eso tiene en una comunidad o en la audiencia. Si
aleja o te acerca de ella. Claro, y es también si, bueno, si entregas esa información y si compartes y si estás haciendo partícipe a tu equipo de trabajo y demás, pues ahí el ego pues baja, obviamente sigues teniendo un ego porque sabes que eres bueno, Por pero no supuesto. es un ego negativo lo que tú dices. Por Oye, supuesto. entrando en otros temas de estos mitos y verdades sobre la marca personal, ¿no? Normalmente decimos es que la marca personal actualmente es solo para influenciadores. O sea, si tú no tienes una voz de influenciador, haces muchas acciones y demás como influenciador o como coach, eh, es complicado tener una marca personal. ¿Tú qué opinas de esto? Bueno, mira, hay una cosa que, mejor dicho, siempre que llegan las cosas a la humanidad, pasan cosas buenas y cosas malas, ¿sí? Cuando llegó el concepto de la bomba atómica, pues no se creó para eso, pero, o sea, el concepto pues se usó de manera incorrecta y pasó lo que pasó. Yo creo que lo mismo sucedió con las redes sociales. Hoy estamos en una época donde si tú tienes más de X cantidad de seguidores, eres influenciador y si no, no lo eres. Y si Pero te voy no, a decir una cosa, Moni, y es que, ¿qué sucede si tú mañana le dices a tu esposo y a tus hijos y a 3 amigos más, oye, ¿por qué no vamos a almorzar a un restaurante súper rico que hay de comida mexicana donde X, Y, Z? Estás influenciando un grupo de personas. No tienen que ser millones de personas, estás siendo un influenciador, ¿vale? Entonces, ajá, el concepto de los influenciadores se ha desdibujado un poco, pues porque si no tienes millones de seguidores, no eres influenciadora. Y eso es un carretazo que nos han metido con las redes sociales. Todas las personas influenciamos en otras. Eso hace parte inherente de ser una marca, ¿sí? sí. Si mi mamá dice, hoy vamos a almorzar todos allá y todos vamos para allá, pues nos influenciaron. ¿Por qué? Porque hay una credibilidad, una confianza, un mensaje, hay una empatía, todo lo que hace parte del relacionamiento humano. Entonces, entendiendo que ha sucedido esto, se ha desdibujado ese tema del influenciador y que no necesariamente el influenciador es el que tiene 100,000 seguidores, pues cualquier persona podría, pasó mi gato y dejó esto lleno de pelos, y cualquier persona podría llegar a influenciar en otras, ¿sí? De Ajá. hecho, si tú te das cuenta hoy, pues antes si tú no tenías 10,000 seguidores, pues no eras nadie. Hoy muchas veces se cuenta con los microinfluenciadores o los nanoinfluenciadores, personas de 2,000, 3,000 seguidores, que están teniendo una audiencia y un impacto en ese grupo de seguidores que tienen, porque los siguen y generan ventas y generan interacción, ¿ves? Claro, y es un grupo, digamos que nosotros lo podemos hacer un grupo de control un poco más pequeño, donde realmente el impacto de sus 400,000 views y tienen 2 likes, pues maravilloso, pero al final, claro, te está viendo muchas personas y hay bastante, digamos, como manejo del tema, pero al final no está convirtiendo, no está Exactamente. llegando a la comunidad está teniendo relevancia, hablemos con el tema, Exacto. ¿no? En Además que términos. Ajá. con este tipo de cuentas de tantos millones de seguidores, pues tú terminas impactando a mucha gente y no tienes un nicho específico, ¿no? Entonces, a la pregunta donde me hacías, y Leo, ¿y esto es solo para influenciadores? No. De hecho, yo creería que la marca personal consciente es un tema que debería trabajar cualquier empresario, porque una de las características de cualquier empresario es ser líder. Y ser líder hace parte de ser una marca relevante. Y a mí una marca, por ejemplo, que me gusta mucho en el tema del deporte, que lo conocen mucho en Sudamérica, es Rigoberto Urán. Él hoy en día, pues digamos que ha tenido un rol como empresario, pero viene de ser deportista y él es auténtico. Y él es el que te hace el madrazo en televisión nacional, en ESPN, que es una cadena pues multinacional, pero él básicamente lo que ha hecho es usar su marca personal, su reconocimiento, su credibilidad y hoy en día está ayudando a muchos otros emprendedores que están trabajando. Y casos como el de él hay un montón, ¿sí? Entonces, la marca personal no solo es para influenciadores o para personas del entretenimiento, sino es un concepto que cuando tú lo haces de manera consciente, puedes traerlo al mundo del empresario o al mundo del emprendimiento y funciona perfectamente. Oye, ahora lo que estabas diciendo de que, bueno, se dicen groserías y demás, creo que uno de los otros mitos también y también digamos como de las mitos y verdades, es que no necesariamente tienes que mostrarte perfecto todo el tiempo.
O sea, no tienes que ser intachablemente perfecto, sino al final, cuando tú creas una confianza, o cuando tú generas confianza a tu audiencia, la gente que te está viendo, es porque eres auténtico. Al final, Sí. vendes, pero el tema de ser auténtico no necesariamente es perfección. ¿Estamos bien? Sí. Sí, por supuesto. De hecho, pues digamos que la perfección es difícil alcanzarla y sí, hay una amiga que siempre nos dice, es mejor hecho que perfecto, ¿cierto? Y quiero traer a colación un ejemplo de una empresaria argentina que se llama Patricia Jepsen. Y mira que ella dentro de lo que cuenta de su historia, de lo que ha vivido como empresaria y ahora pues como digamos, una marca personal dentro del mundo del emprendimiento, es que ella cuando va a salir del mundo del mundo corporativo, ella su último trabajo es como una de las gerentes de mercadeo de Rappi. O sea, el unicornio colombiano y todo el tema. Y ella trabajó en multinacionales como Seed, Bit, bueno, una cantidad de Cencosud. Y el último trabajo que tuvo fue en Rappi. Y cuando ella llega a un momento donde su esposo tiene una enfermedad bastante grave y ella se pregunta, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿cómo voy a dedicar también tiempo a mi familia para atender esta situación tan compleja? Y uno de los miedos en los que ella entra, que suele pasar bastante, y ella decía, miedo a perder mi apellido. ¿Qué significa perder el apellido? Y es uno de los mitos de la marca personal. Y es que durante 30 años a ella le decían es Pato, porque es el apodo por el que se conoce, digamos, en digital. De hecho, ahorita vamos a hacer un análisis pequeñito sobre pequeños detalles que no están al suficiente nivel de conciencia que pudiéramos llegar a tener. Entonces, ella es conocida dentro de ese mundo corporativo como Pato Jepsen. Entonces, cuando a ella la llamaban siempre Pato la de Seed, Pato la de Rappi, Pato la de Cencosud. Entonces, esa marca corporativa se convirtió en su apellido. Entonces ella decía, ¿qué pasa cuando yo salga del mundo corporativo? ¿Cuál va a ser mi apellido? O sea, ¿me van a llamar Pato la de qué? ¿La de qué empresa? Entonces, ¿esto a dónde va? Y es que una marca personal no es tu cargo, no es la empresa para la que trabajas, porque como ella cuando sale, pues ese cargo queda allá, la empresa sigue funcionando sin ti, ¿sí? Salvo que seas el CEO y de pronto vas a estar mucho tiempo pegado a la marca, pues porque es tu ADN el que está impregnado allí, pero un cargo tampoco es una marca personal, ¿sí? Y eso es algo muy importante. Lo que uno sí puede hacer es aprovechar ese cargo para catapultarse y apalancar el crecimiento de la marca personal y o la marca corporativa de la que haces parte. Por ejemplo, hoy uno de los clubes más famosos del mundo se llama el Barcelona. Y gran parte de ese reconocimiento, además de los resultados futbolísticos, es porque tuvieron allí una de las personas más famosas del mundo durante 15 años, y es Lionel Messi. Entonces, si te das cuenta, lo mismo sucede con Cristiano Ronaldo, que es la persona más seguida en redes sociales. Cuando él se lo llevan para Arabia, después de jugar en Inglaterra, a él no se lo llevaron solo porque jugaba bien. Él se lo llevaron porque dentro de la política de Arabia Saudita está es poner en relevancia el fútbol, el saudí. Entonces dijeron, traigámonos a la persona más famosa del mundo y lo están haciendo. Y se han traído otras marcas, otros jugadores relevantes y conocidos para catapultar esa marca corporativa que es el fútbol de allá, el país y demás, toda esa cultura. Entonces, es importante tener eso claro, que un cargo tampoco es una marca personal. Ok, perfecto, súper. Pero bueno, entonces, ya hemos hablado digamos que ahorita te voy a preguntar algunos beneficios, pero ya hemos hablado de varios beneficios. No sé si tengas algún otro beneficio que se nos quede en colación de por qué tener una marca personal, como líder, como empresario. Sí, pues mira, hay un beneficio que una vez le aprendí a un gran amigo, Luis Betancourt. Él sacó un taller, ¿sí? Bueno, en ese momento no sabíamos qué, Un gran solo que amigo. escribe Oh, de Luis Betancourt, gran un, querido. y resulta que él recién pasa la pandemia, estaba pasando la pandemia y dice, voy a sacar algo, ¿sí? Y va a valer tanto. Y resulta que tuvo como 100 ventas y la gente le compró algo que no sabía qué era. Y él decía, esto es marca personal. Y sí, y es el exceso de credibilidad y confianza que la gente tiene en una persona. Y eso es maravilloso.
Y es la manera en la que tú puedes monetizar, en la que tú puedes invitar y mover una comunidad. Y por ejemplo, a nosotros nos pasó el año pasado cuando lanzamos Nirium, que es una plataforma que une agencias de eventos con talento profesional para eventos corporativos. Y resulta que básicamente les dijimos a la gente, ahora vamos para allá. Y toda la gente se migró. Y de manera muy positiva, antes de finalizar el año, ya teníamos más de 1000 descargas dentro de la aplicación, de manera orgánica. Solo la marca personal que estaba liderando eso les dijo, hey, vamos para allá. Y toda la gente se volcó a usar la tecnología, a usar la aplicación y demás. Entonces, esos beneficios de la credibilidad y confianza que trae consigo la marca personal, que se construye en el tiempo, pues son poderosísimos definitivamente. Súper. Ahora, ya que estás tocando este tema de cómo lo has hecho y qué ha pasado y con tus negocios y demás, cuéntanos cómo podemos empezar a construir una marca personal consciente. ¿Cómo puedo dar yo el primer paso? Una persona que, pues digamos que al final puede que tenga o no tenga una relevancia en redes. ¿Cómo puedo dar ese primer paso? Y bueno, y aparte de eso, también qué errores no debo cometer, cómo debo conectar desde mi propósito. Cuéntanos cómo puedo construir una marca personal. Pues mira, yo Coherencia. una de las cosas que he podido no solo entender, sino comprobar es que no hay una receta única. O sea, no es que te digan, mira, primero tienes que hacer A, B, C, D, y si no lo haces así, no funciona. No, eso no es así, ¿vale? Pero sí hay unos tipsitos al inicio, Pero sí ¿sí? hay una metodología que tú puedes Ajá, empezar a moldear y que va a depender de cada persona. Y esa metodología, lo primero que yo hablo es trabajar un tema de mentalidad. Si tú ajá. no trabajas la mentalidad, va a ser muy difícil. Y alrededor de la mentalidad, mejor dicho, la mentalidad encierra una cantidad de cosas. Y esas cosas, por ejemplo, entre esas cosas está el propósito. Y es como les decía hace un rato, ¿para qué voy a hacer una marca personal? Y lo que te digo, si yo le pregunto a mi mamá, ¿tú necesitas una marca personal? Me dice, ¿yo para qué necesito eso? Yo no necesito vender nada, chao, pare de contar. Pero si le preguntan al hijo, le dicen, venga, sí, es porque yo quiero ayudar a los emprendedores y a los empresarios a que construyan su marca personal y la hagan sostenible en el tiempo. Ah, ok, listo. Entonces, para eso ya hay que empezar a trabajar un tema de mentalidad diferente. ¿Por qué? Correcto. Porque te tienes que exponer, ¿sí? O sea, tienes que ser visible y no tienes que necesariamente tener millones de seguidores. De hecho, cuando yo arranco a trabajar la marca personal con alguien, el tema de redes sociales es lo último que hago, porque la gente entra en pánico cuando tú le dices, es que tienes que salir en redes sociales todos los días. La gente entra en pánico. No, Claro, imagínate después de que estás tras bambalinas haciéndolo bien y que de un momento a otro te toque ya exponerte de esa y forma, pues Y ya como personas que hagan bien las cosas hay un montón, ¿sí? Entonces yo siempre le digo a la gente, venga, usted ya sabe hacer esto, bueno, entonces vamos a hacerlo de manera sistemática. Y yo he usado un camino que a mí me funciona mucho más, o que me funciona mucho, mucho mejor. ¿Por qué? Porque es el primer paso para que la persona se exponga pero de una manera más profesional. ¿Por qué? Porque cuando la persona le dice es que tienes que grabarte todos los días haciendo un video y enseñando lo que tú haces, la gente entra en pánico. Pero si tú le dices, ¿qué pasa si tú le preguntas, por ejemplo, al motor de búsqueda más grande del mundo, quién eres tú, qué sale? Entonces, lo que pasa es que esa respuesta se da de trabajar temas alrededor de tu negocio, de tu propósito y demás. Pero dice, no, si es que yo quiero verme en internet de esta manera. O inclusive, hace poco me sucedió que me llamaron para una conferencia y yo le pregunté a la persona, oye, ¿y tú por dónde me encontraste? ¿Cómo me encontraste? ¿Te referenció a alguien? ¿Me buscaste? Me dijo, le pregunté a ChatGPT. Entonces, mira lo interesante porque entra un nuevo actor a la escena y es la inteligencia artificial. Y es que la genial. gente ya no solo pregunta en un motor de búsqueda como Google o como Bing, sino va a la inteligencia artificial y le dice, tráigame el experto en ABCD, en lo que sea, ¿sí? O tráigame el top de 10 de expertos en este tema. Y entonces empieza uno a aparecer allí. Entonces, ese tipo de cosas hace que el empresario se empodere, empiece a trabajar su ego positivo y por supuesto empiece a caminar pues ese camino, valga la redundancia, de qué significa tener una marca personal consciente. Y es porque él empiece a ser consciente del impacto que empieza a tener y de los resultados que puede tener en el tiempo, ¿vale?
Entonces, nosotros trabajamos un tema de mentalidad. En ese orden de ideas, esto que te acabo de decir es un tema que está asociado al marketing y a la tecnología. Y es que yo no necesito aprenderme las 200.000 millones de aplicaciones hoy que hay de inteligencia artificial. Si yo aprendo a usar 2 o 3 bien usadas, son suficientes, ¿sí? Entonces tú entras y tú buscas en Instagram y hay 10.000 aplicaciones hoy con lo de los dibujitos estos que hay, suba la foto y la gente ya se abruma. La gente está hoy en día abrumada con el tema de inteligencia artificial, porque ya es mucha la oferta que hay. Entonces, lo que nosotros hacemos es coger al empresario de la mano y decirle, venga, ¿usted cómo funciona su negocio? Así. Ok, en estos 3 puntos usted necesita esta tecnología o estas acciones de marketing para que usted empiece a ser relevante. Y después de eso empezamos a trabajar un tema que nosotros llamamos el pilar social. Y en el pilar social, por ejemplo, trabajamos algo que es fundamental para cualquier empresario y es trabajar su pitch empresarial. La gente no sabe presentarse ni sabe presentar su negocio. Y por eso entra en pánico cuando le ponen una cámara enfrente. Claro, Entonces, total, pues, porque son momentos de verdad, son momentos rápidos donde tú tienes que prácticamente pensar rápidamente qué es lo que haces en 10 30 segundos, en 10 minutos, segundos. en 2 minutos. Totalmente. Entonces, lo que hacemos nosotros es que lo preparamos para esos momentos de verdad, que puede ser una cámara, una entrevista, un live, un espacio de networking, y que en 10, 20, 30 o en 2 o en 1 hora pueda presentarse y presentar su negocio. Entonces, lo enseñamos a contar su negocio en una forma, en historias, ¿sí? Porque imagínate vender una empresa de limpieza. Buenas, es que yo vendo productos de limpieza. Eso es muy aburrido, ¿sí? Hay que contar la historia. Y ¿usted por qué vende productos de limpieza y no vende ropa? Cuéntele a la gente por qué pasa eso. Y seguramente va a conectar con las personas y las va a contagiar y va, oiga, interesante, yo quiero hacer lo que esa persona está haciendo. Y empiezan a cumplir propósito. Entonces, es un tema que no sucede de un día para otro. Yo por ahí a veces escucho 7 pasos para construir la marca personal. A, B, C, D, PRUN. Y uno cree que a los 8 días ya, no, eso no funciona así. Esto es un tema que se necesita tiempo, tiempo, tiempo y otro poquito más de tiempo y No, más. Sí es, ¿vale? claro, Entonces, total. Y además que, ojo, de hecho, tú, digamos que es importante el tema de cuando tú construyes confianza, porque es que para hablar de cosas irrelevantes que no tienen nada que ver con tu negocio, bueno, yo digamos, no, pues hay redes para todo, ¿no? Entonces, tú hay unas redes que las usas para temas personales o si tienes tus cuentas personales, pero las redes pues profesionales son para mostrar cosas profesionales. Entonces, pues al final sí si estás montando un montón de contenido que no va conectado con ese propósito, tu misión y al final lo que quieres transmitirlo, como qué es lo que quieres conseguir de esa audiencia que te está viendo, pues, al final vamos en contravía de toda la misión que está haciendo un tema de marca personal, ¿no? mira que tú acabas de nombrar una palabra con la que yo he venido teniendo una discusión interna los últimos meses de mi vida y es la palabra profesional, ¿sí? Ajá. Y básicamente empiezo a Es entrar profesional. en profesional. Entonces, yo una vez escuchaba una historia de Víctor Coopers, que es un español que habla todo el tema de actitud, y él contaba una historia de cuando tenía unas vacaciones y ya escribió a un hotel y le respondió la recepcionista del hotel, la secretaria del hotel. Entonces él decía, a mí me hubieran podido responder de manera profesional diciéndome, no hay habitaciones disponibles, hasta luego. Y hasta ahí quedaba la historia. Pero resulta que esta señora le dice, es que mire, no hay habitaciones disponibles como usted la necesita Pero, uh-huh. porque lo están arreglando y mi jefe está bla, 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 pero espere, yo voy y le tomo las fotos porque no hay fotos disponibles y se las mando por correo y dígame cómo convencemos a su esposa para que vengan a visitarnos. O sea, hubo una conversación en un correo electrónico, una cosa espectacular, donde uno pudiera decir, no es profesional, pero tuvo algo mucho más poderoso y es que conectó con ese cliente potencial, que era Víctor y su familia. Entonces, a mí hoy en día me parece mucho más poderoso conectar con las personas que ser profesional, porque no Okay. necesariamente el profesional cumple el propósito para el que estamos aquí. Total. Entonces, he estado en una, como te digo, en una pelea interna de cómo hacer que uno se vea profesional sin tener que ser cuadriculado y acartonado, sino Sí, no. con las personas. Dar como esa milla extra, porque al final, o sea, sí puede ser muy profesional y todo lo que tú dices es muy cierto, pero esa milla extra
Si te dieron 3 funciones, pues haz 7 y no pasa nada, ¿cierto? Y si tienes que decir 6 palabras, pues di 80 si tienes que decirlas, porque es que así también va ese tema de los guiones, también el Totalmente. tema de cuando pues te entregan a ti un pitch, tú dices, esto es lo que tienes que decir, no, pero transfórmalo en lo como tú lo dirías, no lo copies, no lo pegues en tu cabeza, sino realmente dilo como tú lo sientes y eso tiene que ver mucho con lo que estás diciendo de dejar de ser tan profesional, sino que realmente pues ponte la camiseta, como digamos, ¿no? ¿Mm? Total. Hoy pasa mucho. O sea, yo digo que vender negocios como, pues yo todo el tiempo estoy en eventos de networking y vender negocios de, no sé, tengo un negocio de contabilidad. O sea, ¿uno cómo vende eso? O sea, sí, ya sabemos que hace un contador, pero cuénteme una historia a ver si me motiva a comprarle a usted y no a los otros 100 que están al lado suyo. ¿Sí? Y eso es diferente, ¿sí? Eso genera un Ujú. impacto diferente en la gente. Entonces, a eso pues nos dedicamos, o sea, o lo hacemos de esa manera y hemos comprobado pues que funciona, que las personas empiezan a tener resultados en el tiempo que son sostenibles. Pero Ujú. cuando tú eres consciente, lo haces de esa manera. Si no eres consciente, tú sigues manejando tu negocio, pasa el tiempo y los resultados pues llegan en el largo plazo. Pero cuando tú lo haces de manera consciente, puedes acortar el tiempo para tener buenos resultados. O sea, ahí unimos el tema de lo que nosotros tratamos de tener una visibilidad consciente, es que hagamos las cosas de una forma conectando nuestro valor, construyendo una presencia sostenible en el tiempo, ¿cierto? Pero bueno, digamos que qué horrores normalmente comunes pues tenemos o cometemos los empresarios o los empresarios a construir su presencia digital. O sea, ¿qué Buenísimo. tips nos puedes dar ahí? Ahora que yo probé también, bueno, errores, bueno, resulta que hace 2 años me dediqué de lleno a construir la tecnología que hoy tenemos para el público, que es Nirium, ¿vale? Y una de las cosas que yo tenía miedo era, voy a dejar de dedicarme a hacer contenido y todo lo que hago en términos de marca personal, y mi miedo era cómo va a impactar eso con mi trabajo. Entonces Sí. yo prácticamente durante 2 años, no puedo decir que fue invisible, gracias al trabajo que había hecho bien hecho de marca personal consciente. Y es porque yo lo que hice fue dedicarme a contarle a la gente qué era lo que estábamos haciendo, ¿sí? Pero lo hacía de manera consciente, sabía qué era lo que estaba haciendo. Entonces yo no hablaba sobre necesariamente de marca personal, sino voy a hacer esto, estoy en este evento con estos modelos, estoy haciendo esta tecnología. Y mi miedo era, ¿será qué va a pasar con mi marca personal? Y de manera muy grata, cuando el año pasado como que vuelvo a la escena de manera mucho más activa, mi marca personal, entre comillas, está, ¿sí? Y es porque aquí viene es uno de los errores que no cometí, afortunadamente, y es que yo no me dediqué o no me he dedicado a poner mi marca personal en una red social. Y es que muchas personas cometen el error de decir, voy a crear marca personal, instagram.com, y hacen todo, todo lo hacen ahí, todo. Pero el error grande es poner todo su activo digital más importante, en una plataforma que no es de uno. Ese es el Correcto. error más grande que pueden cometer, ¿sí? Yo lo hago al contrario, y es que yo pongo la mayoría de las cosas, o ya digamos que uno teniendo el activo principal construido, que es la página web, que es de uno, sobre la cual tú tienes poder y potestad de hacer lo que tú quieras de manera estratégica, pues empiezas a aprovechar esos canales de distribución que son las redes sociales para distribuir ese mensaje y ese contenido que estás creando. Y es una Ah, ok, ese es otro tips ahí para que podamos aplicar, desde lo que nos decías de empezar a evaluar el tema de propósito, cómo voy a comunicar lo que estoy vendiendo de una forma más condensada, no una presentación y slide, 300.000 slides, sino algo más corto, más contundente, más como una historia, desde la solución hasta que lo que hago, ¿cierto? Que resuelvo total. y ya después, ¿cómo te cuento cómo lo hago, pues, Lo hago, ¿cierto? lo haga, exactamente. Ajá. Revisar Entonces, esa relevancia, aplicar nuestra página web, tener toda nuestra información en un blog, en una página
donde obviamente con el contenido y demás, pues sí va a ir teniendo como su trabajo orgánico, SEO, si en su momento no hay un tema de pago, Y es ¿está que, bien? sí, por supuesto. Y es que mira que casos así han pasado un montón, donde todos ponen todos los huevitos en Instagram.com, que es una plataforma espectacular, pero no lo diversifican. Buscador, bueno, pero al final no es de nosotros lo que tú dices. Totalmente, o sea, un día, mañana, hay un ejemplo que alguien decía, mañana Mark Zuckerberg se levanta de la cama, se pega en el dedo chiquito del pie y dice, ¿sabe qué? Me cansé de esto. Apaguemos esto. Y se fue todo. Que, no, que en TikTok pasó hace un mes y medio, 2 meses, que Terrible. pues con ese conflicto pues con China y Estados Unidos dijeron y apagaron TikTok 3 días en Estados Unidos, 380 millones de habitantes, y eso fue caótico. Tal Entonces cual. toda la gente se volcó a X, se volcó a Facebook y qué hacemos y tal, y es listo, que llegó Trump y salvó la patria y pues, subió eso otra vez, ok, pero hubiesen podido no pasar eso. Claro. Entonces, todas las personas ponen sus activos, su activo más importante, que es su marca personal, en herramientas que no son propias. Y eso Claro. está mal, ¿sí? Lo están haciendo al revés. Deberían consolidar primero su activo digital más importante sobre, como te digo, puedes ejecutar cualquier estrategia y ya usar esas redes sociales como canales de distribución de contenido. Y ahí, y hacer exactamente lo mismo, generar contenido y publicar, pero se olvidan de ese activo digital más importante, que por demás es el que revisa, el que se muestra en Google, que es el que lee en las plataformas de inteligencia artificial. Entonces, ahí digamos que hay que empezar a ser bastante estratégicos de hoy en adelante para construir esa marca personal consciente. Cuando me estás diciendo estratégico, ya para más o menos ir cerrando un poco, porque ya se nos está alargando también y ya tienes cosas que hacer. Quiero que me compartas o que nos compartas a todos esa pregunta poderosa para empezar ese proceso de introspección. O sea, yo qué me tengo que preguntar para poder definir ese propósito. Hay dos preguntas que hay que hacerse, porque hay una pregunta que la gente no sabe qué hacerse y hay una pregunta que me la hacen bastante y es, Leo, ¿qué construyo? ¿Marca personal o marca corporativa? Esa pregunta es bastante común, ¿sí? La Sí. respuesta, más lo que hay que preguntarse ahí es, ¿la marca corporativa en la que estoy pensando hace lo mismo que hace la marca personal? Si la Ajá. respuesta es sí, no necesitas una marca corporativa. Olvídate de una marca corporativa. Es Ok. decir, si tú quieres vender huevos y los vas a vender tú y tú eres el vendedor de huevos, pues no necesitas una marca corporativa necesariamente. Ok. Lo que pasa es que hay que pensar un poquito más en largo plazo, porque si yo quiero montar una empresa que venda huevos y algún día me desligo de esa historia, pues ahí está, voy a poner un ejemplo, Huevos Quiques, y el dueño pues está haciendo otra cosa porque es un empresario alrededor de la industria avícola y demás. Entonces Claro. hay que pensar es, si, por ejemplo, pasa mucho con las agencias de marketing. Entonces, Ujú. yo soy el que hago el marketing, yo soy el que hago el relacionamiento, yo soy el que voy a los eventos y yo digo que tengo una agencia de marketing y la agencia de marketing hace lo mismo que hago yo. ¿Me hago entender? Entonces, termina uno haciendo doble trabajo para una sola causa, para un solo propósito. ¿Sí? Ok. Entonces, esa es la primera pregunta que hay que hacerse. ¿La marca corporativa en la que estás pensando hace lo mismo que tu marca personal? Si la respuesta es sí, olvídate de la marca corporativa y trabájale a tu marca personal. ¿Sí? Totalmente. Mañana vas a tener una agencia tipo, digamos, Leo Burnett, la marca, una de las agencias más importantes del mundo de publicidad, y Leo ya no está ahí metido, ¿sí? Pero él entendió eso desde hace muchos años y tomó ese camino, ¿vale? Y hay Correcto. otra cosa que es un poquito más, digamos que yo he tratado de desglosarla un poquito más porque a veces el propósito uno dice, ¿y uno cómo carajo se encuentra el propósito? Yo encuentro el propósito así como Tengo que ir a un retiro. totalmente, y por eso existe el Ujú. retiro para ir a ver cuál es mi propósito, a qué vine a este mundo. Hay personas que lo encuentran a los 15 años, a los 10 años, hay otras personas que lo encuentran a los 78, como el señor, el creador de KFC, ¿sí? Sí. Y él dijo, voy a poner esta receta al servicio de todo el mundo y ahí está y listo. Entonces, no es un tema sencillo, ¿sí? Es un tema que hay que explorar mucho en el tiempo. Yo lo que haría es, yo la pregunta que voy es un paso antes y es, ¿qué tanto te conoces? Entonces, a mí me gusta trabajar muchos trabajos de autoconocimiento
porque con esos trabajos de autoconocimiento sí puedes empezar a detectar qué es verdaderamente lo que te gusta, ¿sí? Claro, Y cuando empiezas a encontrar qué es lo que te gusta, traes otra herramienta que es el Ikigai, y con el Ikigai ya empiezas a decir, es que a mí me gusta esto y me pagarían por hacer esto y la gente está necesitando eso. Y unes eso y ¡pum! Es una bomba. Es claro. espectacular. Es Pero que antes de eso, tienes que conocerte. Si no te conoces, es imposible hacerlo. sí, total. Sí, esa descripción es como lo mismo que vas a escribir el buyer person, descríbete tú, quién eres tú, qué haces, qué te gusta, por qué no te gusta, cuáles son tus fortalezas, debilidades y más hacer un DOFA también, yo creo, hablando en términos de marketing. Y sobre eso tú dices, oye, yo definitivamente quiero hacer esto, me muevo por esto, y no necesariamente, digamos, cuando lo definas, eso no necesariamente lo que estás haciendo tiene que ver, está en congruencia con de pronto con la empresa la compañía que tengas. Pueden estar las dos cosas, Es que mira lo que puede pasar. los dos caminos. Mira lo que puede pasar. Hace un par de años estuve trabajando con una coach en Perú. Ella Ujú. me contacta, me dice, Leo, quiero que seas mi mentor en marca personal. Yo, ok, listo, vale. Y empezamos a hacer ese trabajo de mentalidad, ¿listo? De quién eres tú. Y ella me decía, Leo, yo soy coach. Ok, ¿y qué quieres hacer de tu vida? Yo quiero ayudar a la gente. Y eso de que querer venderle a todo el mundo, eso es un Bien, carretazo. ¿Sí? Entonces, no, quiero ayudar a la gente, pero ¿a cuál gente? No, a todo el mundo. Carreta, carreta, carreta. Ok. Y empezamos a hacer estos trabajos de autoconocimiento. Y resulta que ella creía que ella era una persona seria. ¿Listo? O sea, tú hablas con ella y ella pues está serio, súper formal, ella. muy formal. Y de vez en cuando sale una sonrisa y todo el tema. Ok, entonces vamos a hacer este trabajo de autovalidación. Hicimos el proceso de autoconocimiento, perdón, y resultado de ese proceso de autoconocimiento, ella encontró que ella era la persona más feliz de su círculo social cercano. Imagínate. O sea, la gente le decía, pero es que tú llegas y alegras la sala. Tú llegas y alegras la reunión y ella como, no puede ser. O sea, yo soy más feliz y más alegre de este combo de amigos y de familia. ¡Wow! Entonces le volteó la cabeza a esta señora. Entonces, ya con base en eso, empezamos a perfilar un tema un poco más diferente y más enfocado de cómo poder ayudar a las personas, porque ella decía, yo quiero ayudarlas, yo estudié esto, pero o sea, si tú no te conoces, pues no vas a saber qué tienes para darle a la gente. Tal Entonces, cual. entendimos eso y ya empezamos a direccionar pues todo su arquitectura y su estructura de marca personal para empezar a trabajarla hacia cómo servir a las personas. Hoy en día ella es una coach muy representativa en temas de liderazgo en Perú, pero eso fue porque empezamos a hacer un proceso de autoconocimiento previo. Si no nos hubiese dado, seguramente sí, en mucho tiempo, pero nosotros empezamos y a los 6 meses de haber empezado la mentoría, la llama a una empresa y le dice, venga, yo quiero que usted esté aquí, papá, y empezó a hacer conferencias y todo el tema, despegó, pero de una manera increíble, ¿sí? No. Entonces, tanto así que hoy en día sus redes sociales son lo menos voluminosas que puede haber, ¿sí? O sea, lo que te Tal digo, cual. ella, es que necesito Instagram para hacer, no necesitas eso, ¿sí? Que lo puedes llegar a necesitar dependiendo si tu nicho de mercado está en un lugar o en otro, ok. Entonces hay que empezar ahí a ser muy estratégico, como les decía, y en qué necesito y qué no, porque todos queremos estar en Instagram. No, es que si no estoy en Instagram, no, porque es que, no, O si no espera. estoy haciendo TikTok, pues entonces no estoy, no me van a ver, ¿qué tengo que hacer? Todos tienen un proceso diferente. Por ejemplo, Patricia Pato, esta empresaria argentina, ella digamos que después de que sale de Rappi, encuentra TikTok, ella ya casi de 50 años, una cosa así, y ella decía, yo quiero ayudarle a la gente que estaba como yo hace 30 años. Y Mm, obviamente el lugar ideal es TikTok y ella llega ahí, ¡buf! Y explota esa historia. Y ella tiene mucho contenido relevante, está en otras redes sociales, pero su foco, digamos que fue TikTok, ¿sí? ¿Qué pasaría si hoy se le cierran su cuenta de 180 millones de habitantes, de seguidores? los No lo sé, seguidores. ¿sí? No lo sé. No creo que hoy en día pues desaparezca porque si tú haces una investigación medianamente rápida de su marca personal, pues ya le han hecho mucha prensa, ha tenido mucha relevancia en Argentina, en la región, o sea, en Latinoamérica ha tenido mucha relevancia. Entonces, pues ella estaba construyendo otros activos alrededor de eso. Pero digamos que puede ser que solo esté enfocado en eso y ya está.
no es Claro, lo que haría. Y, por ejemplo, una de las cosas que les dije hace un rato que íbamos a analizar, a ella todo en el mundo corporativo siempre le dijeron pato, ¿sí? sí, Pero pienso yo que por la formalidad, o sea, por la formación que tuvo en el mundo corporativo de Patricia, ella sigue manteniendo el Patricia, por ejemplo, en su cuenta de Instagram. ¿Yo qué, claro, sí, yo qué haría? total, Yo me iría de frente con Pato, ¿sí? claro, Porque así así es. es como la conocen, así es como ella se identifica. O sea, tú vas y miras la entrevista que le hicieron en la revista Forbes y es Pato aquí, Pato allá, Pato, 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 ¿sí? Y es Sí, que ¿no? Y además es que esa es su identidad, punto. Así es como ella se quiere llamar y que la identifiquen y así mismo también se ha posicionado. Entonces no hay necesidad de ser tan formal. Ese es exacto. otro tema, la Ella formalidad. yo lo que puedo analizar es que todavía está en esa dualidad. O sea, es que si ya no me llamo Ujú. Patricia, dejo de ser. No. Y eso que ya dio un salto espectacular, ¿sí? Pero esos son pequeños detalles que uno, si uno los entiende y los analiza de manera consciente, puede aprovecharlos y sacarle más el provecho, ¿sí? Claro. Entonces, pues básicamente cosas que uno puede mejorar en el tiempo. Ay, no, súper Leo. Bueno, y ya para ahora sí ir ya cerrando un poco más, ¿qué es lo más valioso que has aprendido en todo este camino que llevas trabajando ya, si no estoy mal, 13, 15 años en temas de marca personal? Mi vida laboral este año cumple 21 Vida años. laboral, pero marca personal. Mi vida laboral este año cumplimos 21 años. En marca Ajá, personal llevo trabajando ya 7. Pues digamos ok, que yo soy ingeniero de sistemas de profesión. sí, Pues trabajé mucho tiempo desarrollando software, tecnología. En el año 2011 conozco este maravilloso mundo del marketing y sí. empecé a trabajar. Me especializo en posicionamiento web y, como te digo, ha sido uno de los pilares por los que en los que hoy en día trabajo. Y hace 7 años pues conozco el concepto de manera consciente de la marca personal y empiezo a hacer un estudio bastante detallado de artistas, empresarios, de qué es la marca personal, y empiezo a probar todos esos mitos y verdades conmigo, ¿sí? ¿Qué es, qué no es, qué funciona, qué no funciona? Y bueno, ya en los últimos años hemos tenido la oportunidad de ayudar a muchos empresarios a construirlo y hacerlo de manera consciente y sostenible en el tiempo. Mejor. Entonces, hay una de las cosas que yo he aprendido con el tema de la marca personal, pues que no es único, sino tiene otros elementos alrededor, y es, como te decía en algún momento al principio, la construcción de personaje. Cuando tú entiendes el valor de la construcción de un personaje, que va desde la esencia, no es que tú tengas que actuar o ser otra persona, sino, por ejemplo, hoy en día las personas me identifican también por mi manera de vestir, no solo por el mensaje que yo tengo. Sí, Entonces, pero eso es algo consciente que hemos venido trabajando por mucho tiempo, ¿sí? Hoy, por claro. ejemplo, no me puse el corbatín que generalmente suelo usar, porque este es como mi segundo outfit con este tipo de, digamos, una básica, pero también tengo el blazer y demás. Me Entonces, encanta tu fular, está linda. sí, exacto, esto para mí digamos que es fundamental. Sí, Entonces, son accesorios. Yo hace como unos 4 años dejé de usar los zapatos, ya no tengo zapatos, tengo solo tenis blancos. Eh, lindo. Tenis blancos, pues digamos que no son deportivos, sino pues casuales, acordes pues, al outfit que uso. Entonces, la construcción de personaje puede tener el impacto tan poderoso como tú lo quieras hacer. O sea, depende netamente de cada uno. Esto no es Sí, de que la gente le guste, o sea, hay que hacer una validación de si la gente le gusta, no le gusta, pero tú tienes que validar cómo te sientes consigo misma de lo que estás haciendo. Si sí, eso es lo claro. que te llena, Autenticidad de todo. totalmente. Si eso es lo que te hace feliz y obviamente lo haces de la manera correcta, pues tú empiezas a tener un impacto y ese impacto se nota, ¿sí? Sí, Entonces, creo que esa parte de la construcción de personaje asociado al impacto es fundamental, porque total. si tú trabajas eso con un tema de networking, pues empiezas a ver el impacto que puedes tener en una audiencia, en un círculo cercano, y eso es maravilloso, ¿sí? Eso de verdad es fundamental. Y definitivamente, pues yo hoy en día tengo 2 hijos y yo puedo decirte que mis hijos tienen mucho de lo que ven en su día a día, ¿sí? Entonces, eso definitivamente, esto que uno construye en términos de marca personal es heredable. Y Claro, lo estás aplicando también en casa, la gente a tu alrededor, tu círculo. Ay, no, qué maravilla. No, espectacular. y es que sí, digamos que todo lo que tú hagas consciente, pues nos vamos con este mensaje, es la conciencia, la autenticidad, el realmente hacer las cosas de una forma
no cuadriculada, pero sí con una metodología como para dónde quiero ir, pero previo a eso me pregunto para dónde quiero ir, Por supuesto. ¿cierto? Y empezar a trabajar en ese one-to-one, ¿cierto? Y ser constantes, que también esa es otra de las palabras, es constancia. No tienes que hacerlo todo ya o mañana o tengo que estar en un mes, me voy con 800.000 contenidos, no, es constancia también, ¿no? Persevera que ahí lo vas a lograr, ¿cierto? Hay Ajá, una, yo hay unas personas hay muchos profesionales que yo admiro. Yo admiro mucho, por ejemplo, a los médicos. Yo cuando ajá, trabajaba en tecnología, yo decía, lo peor que puede pasar es que se me dañe el computador y se pierde la información. Pero si a un médico se le muere un paciente es otra historia. Entonces, sí. los médicos es una profesión que yo admiro bastante. Pero hay unos profesionales o más bien unas personas con un estilo de vida que yo admiro muchísimo. Y creo que si esas personas fueran lo suficientemente conscientes, podrían construir una marca personal brutal. Y son las personas que se dedican al mundo fitness. Esas Mm, personas son las más idóneas para entender qué significa un proceso, qué sí. significa comer bien a todos los días, entrenar todos los días, como de verdad, toda esa historia es básicamente la mejor manera de construir una marca personal, porque la gente quiere al otro día tener 100.000 seguidores o aparecer de primeras en Google sin hacer lo que tiene que hacer en los momentos que lo tiene que hacer y trabajar todos los días un poquito en eso es lo que te va a llevar a tener el resultado. Oye, sí, este tema de fitness yo creo que es como una comparación bastante acertada porque al final necesitamos entender cómo me quiero ver y hacerme una rutina y sobre esa rutina empezar a trabajarlo todos los días y todos los días me levanto a una hora, construyo, leo, veo referentes, veo entrevistas, veo personas de referencia que puedo ver, que puedo aprender de ellas, leer, estar todo el tiempo como nutriéndote. Entonces, eso es exactamente lo que acabas de contar, ¿no? Pues maravilloso, digamos, como que podamos tomar esa metodología y podamos aplicarla en esta construcción de esta marca personal consciente. Súper, qué nota. Leito, pues entonces quiero ya cerrar rápidamente y quiero que nos digas, te voy a hacer 4 preguntas rápidas. Entonces, una palabra que defina tu propósito. Que defina mi propósito, impacto, Un hábito que potencie tu autenticidad. leer. Un error que agradeces haber cometido, como todos los errores que cometemos nos dejan algo. Un error que agradezco haber cometido. Eh, un error que agradezco haber cometido. Dios santo, he hecho muchos errores, pero que agradezco haber cometido renunciar a un trabajo. Renunciar fue tu peor error. Ok, No, o listo. sea, es un error que agradezco haber cometido, renunciar a un Por eso, trabajo. renunciar al trabajo. Ahí dijiste, ok, renuncié, estoy súper mal, no sé qué tal cosa, pero esto me dio el impulso para hacer muchas más cosas. Total. Perfecto. Y ahora recomiéndanos un libro sobre liderazgo personal, sobre que además de todos los tips que ya nos entregaste, súper valiosos para construir esta marca, que podemos leer para nutrir ese conocimiento todos los días. No tengo el nombre, no tengo el nombre ahorita acá, pero es el libro del ex técnico del Manchester United. Ok, Sí, lo vamos a buscar. Después se malísimo. los ponemos en los comentarios. Soy malo, me la sé y toda la historia. Pero Ajá, básicamente el técnico más famoso que ha tenido en Manchester United tiene un libro donde ahora habla, y parte del libro importante es, habla su proceso cuando conoce a Cristiano Ronaldo y empieza a entrenar con él. ajá. Y este tema de liderazgo de estos dos personajes son una cosa brutal, salida de todo. Entonces, ese libro, pues a mí me gusta mucho el fútbol, entonces me identifiqué mucho pues con el contenido y la manera en la que lo explican, me parece interesantísimo. Y bueno, uno para aterrizarlo un poquito más fácil, el libro de Yokoi Kenji, es Oh, un libro lleno de historias espectaculares, o sea, es un tipo que sabe muchísimo desde el liderazgo y desde el storytelling, el impacto que puede tener es increíble. Entonces sí, también, genial, me encanta. Sí, sí, voto por ese, me fascina. Ay, bueno, Leito, pues nada, no te quitamos más tiempo, de verdad, se nos alargó un poquito, pero ha sí, valido totalmente la pena. La verdad es que necesitamos desde los líderes, emprendedores, empresarios,
necesitamos empezar a proyectar, necesitamos empezar a construir esa marca personal. Esto, todo lo que estamos escuchando al día de hoy, que hemos escuchado y que vamos a seguir escuchando porque esperamos que nos acompañes en otros espacios, Claro que nos sí. ayuden a crear esa marca súper robusta, de confianza, coherente, que nos dé ese paso para que podamos crear o tener más negocios en este mundo de negocios B2B, ¿cierto? Que es, digamos, como nuestro pilar en Icónica, es apoyar todos los emprendedores, empresarios, a que construyan, a que generen las estrategias que deben generar para construir ese camino un poco más fácil y más llevadero cuando necesitamos hacer estos negocios B2B. Ahora, Leito, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden seguir? ¿Cómo te pueden contactar? En cualquier parte del mundo digital pueden buscar Leo Parra Mentor, Leo Parra Marketing, Leo Parra Marca Personal, Leo Parra Speaker, y con seguridad Google o alguna de las redes sociales los va a redirigir a mi página web y allí pues pueden encontrar mucho más de mí. Perfecto. Igual, de todas maneras, en YouTube también van a estar ahí las redes asociadas de Leo cuando ya terminemos Usuario nuestra yo mismo en todas las redes sociales, transmisión. Leo Parra Mentor, en cualquiera de estas redes me pueden encontrar. Ya estamos en ChatGPT, ya todo está ahí, ya mejor dicho. Súper. Totalmente. Leo, mil gracias. Gracias, gracias infinitas por este espacio, por entregarnos este conocimiento tan valioso construido por tantos años. Te agradecemos mucho, esperamos que nos vuelvas a acompañar, como te decía. Luego, ya que trajiste a colación el tema de inteligencia artificial, pescado con marca personal, ahí vamos a tener un poquito más que hablar sobre eso. Sí, ahí tema ahí súper chévere. Y por último, pues bueno, agradecerles a ustedes por la invitación y recordarles pues a los empresarios y los emprendedores que todo lo que hagan con pasión, persistencia y disciplina los va a llevar a tener un resultado de manera consciente en el tiempo. Así es. Gracias, gracias. Y a todos, gracias por estar acá. Nos vemos y está toda la grabación, pues queda en nuestros canales. Luego estaremos como Súper contándoles sobre más charlitas que vamos a tener más chévere. adelante. Gracias. Chao, Gracias. Chao. Leito. Bye, bye. Buenas noches. Bye, bye.